tengas vida. Así que el propósito es apologético y es evangelístico. Apologético es porque Juan defiende la autenticidad de Jesús como el ungido, como el rey venidero y como el Hijo de Dios. Y es evangelístico porque si crees en esta verdad, entonces tienes vida. Y no olvides, estamos posicionados meses antes, aproximadamente 6 meses antes de la muerte de Jesús. Cada vez más la intensidad con la que habla a sus fariseos, a los hombres hostiles, es más y más fuerte, más incisiva, más directa. Y los versículos atrás acaba de decir que el hombre está en un estado caótico, un estado caído en su naturaleza y a causa de su pecado lo hace un hombre caído y corrupto. Por eso Jesús les hizo la invitación en versículos pasados, versos antes del verso 30, y les dice, tienen que creer en mí. Y ellos preguntan, ¿tú quién eres? ¿Recuerdas esto? Él les dijo que conocerían quién es Él por medio de dos factores. Número uno, por medio de su testimonio, es decir, por medio de lo que Él ha dicho que es, entonces pueden saber quién es Él. Y número dos, por medio de mirar la cruz. A través de la cruz ellos podían entender que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y hoy nos trasladamos al versículo 30. Léanlo conmigo, por favor, todos juntos. Dice el texto, hablando él, todos juntos, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. ¿Qué cosas? Bueno, lo que acabo de decir en versos anteriores, que él es el Cristo, que él es el que da vida, que a través de su testimonio pueden conocer quién es él, el yo soy, etcétera. Un montón de cosas maravillosas, palabras de vida, como lo dice el capítulo anterior. Sin embargo, nota esto. Juan ahora identifica a la audiencia a la que le hablará Jesús a continuación. ¿Quiénes son? Gente que dice que qué, que creyeron en él. Hermano, escucha esto. Esto es lo que sucede cuando las palabras de Jesús se exponen fielmente. Cuando el pecado del hombre se evidencia y la persona de Cristo se presenta, la gente comienza a tener una convicción de arrepentimiento de quién es Él. Y dicho sea de paso, usted no necesita ofrecer salvación por medio de trucos, por medio de persuasiones humanas, o decirle que a las personas que todo saldrá bien, tú confía en el Señor y todo estará bien. No necesitamos mucho menos auspiciar un lugar para que sientas bonito, bajar las luces del local, poner un piano de cola, y todo esto es bueno en cierta forma, pero no necesitamos absolutamente esto para que la gente crea en Él, para que la gente se arrepienta. No necesitamos hablar en forma de lamento, llorar en el púlpito, ni mucho menos hacer malabares o subirse a un púlpito para que la gente pueda escuchar y ser perceptible lo que se está hablando. No necesitamos eso. No hay nada fuera del evangelio que pueda hacer que una persona crea si no es solamente el evangelio. Cristo es lo que les acabo de predicar, Cristo es lo que les acabo de enseñar. Tú no necesitas más que a Cristo. Confrontar el pecado y presentar a Jesús como la única fuente de salvación. Esto fue lo que ocurrió en los versos anteriores. Si una persona cristiana está en desánimo, si una persona cristiana está en pecado, si un no redimido no viene a Cristo aún, si una persona no quiere nada con el Señor, lo único que necesita son las palabras del Evangelio. Nada más. Nada más. Ahora bien, este verso anterior fue introductorio para conocer a nuestra audiencia. Sin embargo, el propósito de este discurso que va a decir Jesús a continuación es que esta audiencia tenga una convicción segura de lo que dicen creer. El texto acabó de mencionar Juan y dice que muchos creyeron en él. Y esto es tan sustancial porque hasta ahora damos por sentado que estas personas son creyentes. ¿Sí estás conmigo? Damos por sentado esto, digo, no hemos leído todo el contexto, no lo hemos visto, analizado, pero damos por sentado que estas personas son creyentes. Dicen que han creído, que han escuchado sus palabras y que han creído, pero ¿será que es así? ¿Será que después de que creen no queda nada más que hacer? Porque al fin de cuentas ya escucharon el Evangelio y, pastor, ¿qué le podemos decir a las personas que ya han escuchado el Evangelio? Nada más y ya, eso es todo. A veces tendemos, hermanos, a pensar que una persona que dice que cree, ya la podemos dejar a que crezca en el Señor, etcétera, y la abandonamos a, a la deriva
porque ya ha creído. Digo, hay algo más importante que la salvación. En segundo lugar, el creyente ordinario pone la edificación, pero no, Jesús no los va a edificar todavía. Jesús no va a poner una palabra para edificarlos. Lo que Jesús les va a hacer es nuevamente darles el evangelio. Porque como reitero, lo único que necesita el hombre para afirmarse, afianzarse, permanecer, estar y continuar es el evangelio. No necesita nada más. Por esto que diré es sustancial, porque damos por sentado que ellos ya han creído. Pero Cristo vuelve otra vez a evangelizarlos. Esto sucede con nosotros. Pensamos que aquel que ya ha sido evangelizado, aquellos que ya han creído, ya no necesitan más enseñanza del evangelio. Estoy con una persona en discipulado y estábamos en Efesios 1:13 y estábamos pensando en el texto y otra vez me dice, pero este ya me lo sé de memoria. Yo le dije, quiero que lo leas y digas qué significa. Sí, que somos sellados por el Espíritu, pero ¿qué significa esto? Bueno, el ser sellado implica esto, pero ¿qué otra implicación hay en esto? Y le dije, no puedes crecer ni avanzar en tu vida cristiana si no refuerzas el Evangelio en tu vida. No puedes. Cada persona que dice haber creído, escucha, necesita escuchar el Evangelio una y otra y otra y otra vez. Por eso Jesús les mostrará cómo es un verdadero creyente a través de este Evangelio. Versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. He meditado por mucho tiempo en estas palabras y me he detenido a pensar. Lo que encuentro aquí es una cadena irrompible. Son 4 fases a lo que le he llamado el ADN de un cristiano verdadero. ¿Qué es el ADN? El ADN es el ácido desoxirribonucleico. Me puse medio científico hoy, pero eso significan las siglas. El ácido desoxirribonucleico es el material que contiene la información hereditaria de los seres humanos. Todo ser humano contiene ADN. ¿Y sabes que eres humano? Cuando tus células contienen el ácido desoxirribonucleico. Esto se encuentra en las células madres, etcétera, pero en lugar de llamarle el ADN de cristiano, podemos llamarle el pedicoli. Usted dirá, ¿qué es eso? Bueno, son las siglas de lo que va a decir Jesús. Es un acróstico. Pedicoli. ¿Cómo se llama? Pedicoli. Yo le dije a mi esposa, ¿será que suene extraño esto? O le digo PDCL. Bueno, como quiera, quiero que piensen en estas 4 partes: permanecer, discípulo, conocer y libertad. Primeramente, nuevamente lee el versículo 31, dice el texto, si vosotros, ¿qué? Permanecieres, esa es la P de pedicoli. Si vosotros permanecieres. En primer lugar, tenemos la palabra permanecer. ¿Por qué permanecer? En ese texto tiene una connotación, un sentido en el cual Jesús está diciendo, si resides, si moras en, si te quedas aquí. Un ejemplo para esto, escucha, yo pertenezco en mi casa, yo permanezco en mi casa, por lo tanto, cocino en mi casa, duermo en casa, limpio la casa y hago todo lo que involucra estar en la casa. De la misma manera, quien permanece en la palabra es porque ahí reside, ahí mora, ahí hace una habitación, hace todo lo que involucra estar eh, en la palabra sin moverse de un lugar a otro. En otros términos, permanecer en la palabra es tener su palabra como una convicción tan arraigada como algo difícil de quitarse, algo que está tan adherido a ti que es imposible quitarlo de tu vida. De forma evidente, palpable, alguien que permanece en la palabra, entonces obra justicia porque permanece en la palabra. Se reúne con los santos porque permanece en la palabra, canta al Señor con los santos, medite en su palabra, cumple los mandamientos, odia el pecado, se regocija en la verdad.
Este es alguien que permanece en la palabra. Y los judíos están escuchando esto, ciertos judíos que habían creído en él y comienzan a pensar, yo permanezco en sus palabras, es decir, cumplo todo lo que Jesús está diciendo. El hecho de que yo diga que he creído está de la mano, está ligado a lo que Jesús dice que es y dice que yo haga. Debes pensar esto, hermano. Tu vida va relacionada, tu vida que dice que tiene fe va relacionada a permanecer en él. Jesús es tu todo, Jesús es el que te ordena, te instruye, te guía, te dirige, porque permaneces en él. Ese es tu distintivo principal. Si permanecierais en mis palabras. Ahora nota lo que sigue diciendo, versículo 31. Ya pasamos P, luego sigue di, discípulos. Versículo 31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La sustancia de esta frase es que a menos que permanezcas, entonces eres un discípulo. Y esto tiene algunas implicaciones. ¿Cuál, pastor? Escucha, no todos son discípulos. ¿Has escuchado esta falsa idea de que si ya perteneces a una iglesia o si ya eres miembro de una iglesia o te bautizaste, entonces ya eres un discípulo? ¿Has escuchado esto? Realmente no. Un discípulo no es aquel que pertenece a una iglesia o es miembro de una iglesia o hace algo para eclesiástico. No, un discípulo es aquel que ha creído y en base a esa fe, entonces vive consecuentemente permaneciendo en él. Ese es un discípulo. Es una persona cristiana meditando con los discipuladores en nuestras sesiones que tenemos. Hemos entendido que los discípulos son discípulos desde que creen, desde el día uno de su fe. No importa cuántos años tienen, no importa cuántos años tienen de ser cristianos, ellos ya son discípulos porque si han creído, entonces consecuentemente la fe que tienen operará para que permanezcan. Por eso son discípulos. Pero hay de aquellos que dicen que creen, pero su fe no es consecuente a permanecer. Según el texto, tácitamente no son discípulos. Esa es la segunda implicación, de que no todos los que dicen que son discípulos son discípulos. No puedes decir que eres lo que no haces. ¿Estás conmigo? Y esta verdad está tácita en todo este texto. Quien no permanece entonces no es un discípulo. Como dice el viejo axioma, si la pierdes es porque nunca la tuviste. Dicho en palabras de Juan, 1 Juan 2:19, si puedes ir ahí, por favor. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, sabían que, qué interesante que el mismo autor de la primera carta de Juan es el mismo autor que el Evangelio de Juan y emplea el mismo término. Habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son, tácito, discípulos, que no todos son discípulos. Querido hermano, no te engañes, querido amigo, si no permaneces, no eres discípulo. Y un discípulo es un sinónimo de ser cristiano. Si tú tienes un padre o una madre o hermanos, hijos, amigos, que un día estuvieron en la iglesia, pero tiene meses, años, que no viven como cristianos, que no caminan como un cristiano, entonces no son cristianos. La evidencia que eres un discípulo es que permaneces en la palabra. ¿Sí está conmigo? Así que no es que tal persona se haya enfriado o, o que por eso lleva años sin reunirse y sin participar de las disciplinas cristianas. Más bien es que nunca fue salvo. En una ocasión un hombre me decía que nosotros no podemos determinar quién es salvo y quién no es salvo y estoy de acuerdo en ese sentido porque me decían, no puedes ver el corazón de las personas. Pero bueno, Cristo no nos mandó a ver el corazón, Cristo nos mandó a ver sus obras.
Por sus frutos los conoceréis. Si vemos el fruto, entonces vemos su corazón. El tal me llegó a insistir que Judas fue salvo porque siguió a Jesús unos meses. Imagínense la idea, la filosofía, y podría decir la herejía, pensar que una persona que abandona al Señor, que cumple una apostasía y que niega al Señor y se va deliberadamente por mucho tiempo del Señor, no estoy hablando de congregarse, eso ya es algo secundario, porque cuando dejas al Señor, entonces también dejas la congregación, dejas la coinonía, dejas el canto congregacional y dejas todo esto. Lo que quiero decirte es que alguien que no permanece, entonces no es un creyente. Si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. El texto no dice, bueno, si haces un pacto de membresía con la iglesia, entonces, pues, eres discípulo. No, no dice si te bautizas, si das cierta ofrenda. No, es que si permaneces en mis palabras. Y esto nos da la tercera palabra o la tercera parte de nuestro sermón. Co, pedicó, y es la palabra conocer, versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Piensa esto es consecuente. Cuando eres discípulo, entonces conoces la verdad. ¿La verdad de qué, pastor? De cómo se creó el universo, la verdad sobre los dinosaurios, la verdad sobre los extraterrestres, sobre la magia negra, la verdad sobre la magia blanca. ¿La verdad de qué? Bueno, la verdad de la que ha estado hablando Juan en todo este capítulo, en todo su libro. ¿Cuál verdad? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Esa es la verdad. ¿No es este el propósito de Juan al escribir esto? ¿No es esta la verdad que abunda en el capítulo 1, desde el capítulo 1? Lo puede ver en Juan 1, 20, 25, 42, Juan 3, 28, Juan 4, 25, 29, Juan 3, 42, Juan 6, 26, Juan 7, 26, Juan 7, 21, Juan 7, 24, 4, perdón, Juan 7, 41. Es la verdad que abunda en todo este evangelio. Conocerán la verdad de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Es más, como Él es la verdad, Jesús mismo se lo adjudicó en Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad. Ahora, no obstante, considera el impacto de estos judíos. Ellos eran judíos, claramente. Ellos tenían la verdad de la palabra, tenían los profetas, tenían el Mishnah, tenían la ley, la Torá. Eran una nación santificada por el Señor que Dios escogió para poner en ellos su nombre. Sin embargo, a pesar de todas estas multiformes maneras de gracia, no conocían la verdad. Increíble. Ellos se encuentran en un estado de ignorancia. Pese a todos los recursos que tenían, ellos eran ciegos y sin conocimiento. Esa es la condición de un hombre. Escucha, esto me enseña que en ocasiones tenemos tantos recursos y puede haber gente con tantos recursos sin conocer la verdad. ¿Te notas? Esos son los judíos. Judíos, nación de Israel, con la ley, a quien le fue dada la ley y la promulgación de la ley, el monte Sinaí, todo esto, sin conocer la verdad. Y por último, pedicoli, versículo 32. Libre. Uno que es creyente y que ha creído es libre. Y en esto quiero abundar un poco más. Porque Jesús, el porcentaje que utiliza al hablar es mayoritario en este párrafo. Nota la subsecuencia, versículo 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Quienes conocen la verdad son los que son libres de sus pecados. La libertad de la cual habla aquí es la libertad del pecado. Lo puede ver en los versículos siguientes. Y mire lo que dice en 33. Vamos a entrar de lleno en este último punto. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice seréis libres? Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo, es el pecado. Y el esclavo, ¿qué dice? No queda en la casa para siempre. El hijo
Gracias. El Hijo sí queda para siempre, sí queda en casa para siempre. Así que, ¿qué dice, hermanos? Versículo 36. Que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, presten atención a los versículos que acabamos de leer, por favor. Mira lo que dice el versículo 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices? Seréis libres. En primer lugar, hermanos, ellos no están distinguiendo lo que Jesús está diciendo realmente. Ellos están pensando en una esclavitud literal, en un asedio literal. Ellos dicen, linaje de Abraham somos, es decir, somos de la real descendencia de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. Esa es una mentira, esa es una falacia. Sabemos que ellos habían sido esclavos, primeramente de los egipcios, luego de Babilonia, Nabucodonosor, luego de los medos y ahora de Roma por los césares. Están siendo oprimidos, afligidos y ellos están mintiendo, están diciendo, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Hermanos, esa es la realidad del ser humano. No ve su condición espiritual. Lo único que ve es lo terrenal, no puede ver más allá de sus ojos porque están cegados. Para ellos están bien, son libres, no hay nada que pagar, no hay nada de qué liberarse porque son libres. Pero así vive el mundo. El mundo cree que tiene libertad financiera, que tiene libertad civil, que pueden gozar de ciertos atributos en este mundo, pero están cautivos. Son cautivos. No lo pueden ver porque son ciegos. Versículo 34. Jesús le respondió, ¿qué dijo? De cierto os digo. ¿Eso qué quiere decir? Esa es una verdad tan contundente, tan verdadera. Recuerda, los judíos no tenían signos de admiración, no tenían onomatopeyas, y lo único que tenían es remarcar las palabras 2 o 3 veces. Santo, santo, santo. Es un estado grandísimo esta entidad. Y esta verdad, en verdad os digo, es una verdad tan auténtica, tan decisiva, tan real, tan veraz, que no hay ninguna duda de esto que va a decir. ¿Y qué dijo? Míralo. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué dice, hermanos? Esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. Todo aquel. Ahora, nota esto es global. Todo aquel. ¿Quién hace pecado? Todo. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Ahora, vamos a detenernos un poco acá porque esta es una enseñanza asombrosa. Primeramente, Jesús toma una analogía sobre la esclavitud. ¿Sabes? La esclavitud en aquel tiempo era normal, era común. Él no está aboliendo la esclavitud, él simplemente está tomando un ejemplo de su contexto cultural y está diciendo, miren a los esclavos. Cualquiera que hace algo para alguien es un esclavo. Es justamente lo que dijo Pablo en los Romanos, que a quien le obedeces, eres el siervo de aquel a quien le obedeces. Y eso está diciendo Jesús de aquí. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo, ¿es de qué? El pecado. Es el pecado. Así que, hermanos, ellos están siendo esclavos, no de Roma, están siendo esclavos no de los medos, no de los césares, están siendo esclavos de su propia condición caída, humana y terrenal. Son esclavos del pecado. Ahora, piensa un poco de esto. Jesús tal vez conoce sus corazones, tal vez sabe algo de ellos, él los puede ver como hombres pecadores. Y quiero que pienses un poco en esto, por favor. Es de saberse que en nuestro contexto cultural tenemos algunas formas de mirar la esclavitud ahora en el tiempo presente, aunque no es tan estricta como en el pasado, pero decimos coloquialmente, eres un esclavo del trabajo. ¿Has escuchado esto? Eres un esclavo de tus hijos, eres un esclavo de tu casa, eres un esclavo del dinero, eres un esclavo de tu coche, eres un esclavo de las deudas, aludiendo a que tal persona lo único que hace es vivir por o a causa de el trabajo, los hijos, la casa. Es alguien que se ha entregado su tiempo, su vida, su mente y su corazón a algo. Este es un esclavo. Y lo mismo sucede con el pecado. Si tú haces pecado, te levantas y pecas, y por la tarde pecas, y por la noche pecas, y lo único que hay en tu corazón y en tu mente es el pecado, entonces eres esclavo del pecado.
Jesús les explica que la esclavitud a la que se refiere es una esclavitud más intensa donde todo el mundo está cautivo, donde todo el mundo está asediado. Todo el mundo tiene pasiones, el ego, la maldad, los vicios, los malos hábitos. Sócrates lo expresó de esta forma: ¿cómo te llamarás libre si tus deleites gobiernan tu vida? ¿Cómo puedes decir que eres libre si tus deleites te esclavizan? Todos hemos sido esclavos del pecado y hemos hecho lo que el pecado dicta. Véalo, Romanos 7:15, por favor. Romanos 7:15 dice el pasaje: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Versículo 17: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Escucha, nadie puede declararse libre por sí mismo, porque todos nos hemos sujetado al pecado. Y si esto es así, escucha, Jesús nunca se está refiriendo a una esclavitud política, geográfica ni nacional, sino una esclavitud espiritual, una esclavitud del pecado. Porque esa es la razón por la cual vino Cristo, a liberarnos no de una nación, no de Roma, sino de algo más grande, del pecado. Y dicho sea de paso, Él no vino a librarte de una enfermedad, usando esta analogía de la libertad. Él no vino a liberarte de una enfermedad. Él no vino a liberarte de la pobreza o del trabajo. Él vino a esto. Este fue su propósito: morir por el pecado. Amén. Porque la libertad que trae Cristo, querido hermano, es una libertad espiritual. Así que, en conclusión, eres siervo de aquel a quien le sirves. Versículo 16 de Romanos 6, por favor. Acompáñenme ahí, Romanos 6:16. Dice el texto: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois qué? ¿Sois esclavos de aquel a quien le obedecéis? Sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido, otra vez, obedecido, sujetado. En términos sencillos, te has cambiado de amo. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser esclavos, dou en griego, siervos de la justicia. Ahora piensa esto: hoy puede ser, si Cristo no te ha liberado, esclavo de la fornicación. Estás tan metido en relaciones ilícitas, unión libre, pornografía. Está la cautividad del chisme, andando, hablando aquello que no es edificante, que no conviene. Está el asedio, la esclavitud, el adulterio, personas que no pueden salir de este pecado, donde estás con una mujer o un hombre que no es tu esposo. Está la idolatría, la esclavitud de la mentira, la esclavitud del robo, la esclavitud de la murmuración, la esclavitud de la mirada activa, la esclavitud de la codicia y tantos pecados que pueden asediar al hombre. Pero al final Cristo te libera de ese pecado. Te da la capacidad para no ponerte los grilletes y las cadenas que no podías quitarte. Esa es la parte del ADN del creyente. Esa es la última fase de esta cadena, donde el creyente tiene en sí mismo la libertad en Cristo. Dicho hombre ya no está sujeto a la esclavitud. En eso podemos evidenciar a un creyente. ¿Ustedes han creído en mí? ¿Eres libre de la esclavitud de tu pecado? En verdad ya odias el pecado, no te pones los grilletes del adulterio, de la mentira, del chisme, del robo, del hurto. Y esto es así porque dicho hombre conoce la verdad. Y esto es así porque dicho hombre es un discípulo de Cristo. Dicho sea de paso, nota cómo esto es un todo. Es decir, un discípulo no vive como un esclavo del pecado. Tú no puedes decir que eres discípulo o cristiano mientras permanezcas viviendo en pecado. Es imposible. No puedes.
No existe un cristiano, en pocas palabras, no existe un cristiano mentiroso, no existe un cristiano fraudulento, no existe un cristiano adúltero, fornicario, murmurador, codicioso, ratero, no existe. El tal se ha engañado a sí mismo. Porque si eres un hombre que ha creído, una mujer que ha creído, entonces permaneces. Y si permaneces, eres un discípulo. Y si eres un discípulo, conoces la verdad. Y si conoces la verdad, eres liberado del pecado. Ya no vives bajo la opresión del pecado. Ahora, la última parte de esta pericopa, de este párrafo, es la metáfora de la esclavitud de la que hemos estado hablando, extendida. Mira el versículo 35. Jesús dice lo siguiente. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Pastor, ¿qué es esto? Bueno, escucha. Este jueves, al salir del servicio de oración, le invité un frappé de moca a mi esposa, a mi hermosa esposa. Un niño estaba ahí, yo me bajé del coche, ya estaba cargando el bebé, yo me bajé para comprarle su frappé, a consentir a mi esposa, y de repente entré al café y había un niño de 10 años en el mostrador. Estaban ahí los jóvenes, estaba el barista, el ayudante, el mesero, jóvenes como de 20, 25 años, y estaba el niño de 10 años. El niño de 10 años le dijo algo al barista. Tú sabes, el barista en una cafetería es el hombre que gana más porque sin él no hay cafetería. Y de repente el niño dice algo y todos se comienzan a reír cuando el niño se va, porque es irónico, dice el barista. Yo aquí soy el que representa la cafetería, soy el que gana más y que por mi causa esto está funcionando. Pero este niño tiene más autoridad que yo porque es el hijo del dueño. Y sin duda Jesús está diciendo algo similar. El esclavo no queda en la casa para siempre. Si colocas a un esclavo, escucha, si colocas a un esclavo de un hombre y al hijo de ese mismo hombre, ¿quién tendrá más probabilidad de permanecer en casa? ¿Quién? El hijo. ¿Por qué? Porque es hijo. El esclavo se puede vender. Al esclavo en ocasiones los podían hasta matar y sacarlos. ¿Recuerdas el caso de Sara y Agar? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Saca ¿a quién? Al esclavo. Porque no te heredará el hijo de la esclava, sino el de Sara te heredará. En el sentido de que el esclavo no tenía opción, podía ser expulsado de la casa en cualquier momento, y por eso Jesús utiliza este contexto cultural y dice, el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre, el hijo. Esto implica que estando en la condición de esclavo, escucha esto, tarde que temprano serás expulsado de la casa. Si tú aún permaneces asediado por el pecado como un esclavo subyugado al pecado, tarde que temprano serás expulsado de la casa porque eres un esclavo. Vives como esclavo, te sometes como esclavo, tarde que temprano serás echado fuera. El esclavo no queda en casa para siempre, mientras que el hijo permanece para siempre. Esa es la idea general. Si hacemos una recopilación de todo lo que hemos visto anteriormente, tú no puedes permanecer en casa del amo, no puedes permanecer en casa del Señor, en casa del Padre, si no permaneces en lo que Cristo dijo y enseñó. Porque entonces, si no permaneces, entonces no eres un discípulo. Y si no eres un discípulo, entonces no conoces la verdad. Y si no conoces la verdad, entonces eres un esclavo del pecado. Y si eres un esclavo del pecado, ¿qué sucede? Serás echado fuera porque no permanece el esclavo en casa. En términos sencillos, en términos de Juan, de forma global en todo este evangelio, serás condenado. Es una manera de ver de forma distinta la forma en la que Juan muestra la condenación. Serás condenado, serás echado fuera, porque el esclavo no queda en casa para siempre. Pero pastor, entonces, ¿qué hago? Mira el versículo 36. Esto es conclusivo. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En pocas palabras, a menos que el Hijo te dé la libertad.
el Hijo te libere de esa esclavitud, a menos que sea Cristo la razón, el motivo, el motor, el fundamento y la razón por la cual tú puedas tener vida. Es entonces que podrás tener vida. Es como puedes entonces ser libre. Nota esto, escucha esto por favor. No hay otro que pueda liberarte de la opresión y de la esclavitud del pecado. No hay otro. No hay otro. No hay nadie más. No son tus buenas obras. No es cuántas veces vienes a la iglesia. No es si te haces miembro. No es ni siquiera con el sentido de culpa en que te libera. No es ni siquiera con un doble A. No es ni siquiera con un psicólogo, terapeuta, sino solamente por medio de Cristo. Es el único que puede librarte de la esclavitud. Todo lo que hagas fuera de Cristo no ocasionará que te liberes, no ocasionará que abandones el adulterio, la fornicación, la mentira, el hurto, etcétera. Seguirás cautivo. Podrías limpiarte tal vez por fuera, podrías verte por un tiempo bien, podrías levantarte en la patrulla espiritual y abandonar un poco la adicción y el alcohol y todo esto, pero tarde que temprano regresarás si el Hijo no te libera. Por eso, hermanos, es que vemos tantas personas caminando como cristianos por un tiempo y luego alejándose, porque Cristo nunca les liberó. Necesitan que el Hijo los libere para ser, valga la redundancia, libre. A menos que Cristo te haga libre, es como podrás caminar bien en libertad sin estar cautivo y subyugado bajo el pecado. Porque la libertad que Cristo da es verdadera, no es momentánea, no es pasajera, no es limitada, es una verdad verdadera. En verdad te digo esto. Si el Hijo no te libera, no puedes ser libre. Y aquí es donde nos ponemos a pensar, ahora entiendo por qué mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi hijo, mi cónyuge, que usted tenga en su mente, por qué han abandonado, se han alejado, por qué no permanecen, por qué volvieron a ser cautivados al alcoholismo, por qué volvieron a ser cautivados al adulterio, por qué no abandonan esa fornicación si caminaron por un tiempo. Bueno, la razón aquí está, porque el Hijo necesita liberarlos. Es el Hijo, no es la cantidad de sermones que escuchen. Aunque esto es bueno, claro. No es la cantidad de veces que puedas decirle a tu hijo, deja tu pecado, deja tu pecado, deja tu pecado. Es que es el Hijo de Dios, quien tiene que liberar. Considera esto, hermano. Recuerda, recuerda esto. ¿En verdad te has creído? ¿Permaneces en Él? ¿En verdad te has creído? ¿Eres un discípulo a causa de que permaneces en Él? ¿En verdad te has creído? Número 3, ¿recuerdas? ¿Cuál es el número 3? ¿Conoces la verdad porque eres un discípulo y en verdad te has creído? Número 4, La verdad. ¿vives libre del pecado o vives subyugado aún? ¿Vives libre a causa de que conoces la verdad, a causa de que eres un discípulo, a causa de que permaneces, a causa de que has creído? Oramos. Señor, esta es la perseverancia.